Mira cómo estamos nosotros, sin trabajo comemos de aquí. Comemos de aquí nosotros. Mira. Le llamaban vertedero, pero en realidad era un depósito de basura. Ese es el problema ambiental de Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición de Enfoque Noticias 24/7. Un informe del Banco Mundial estima que para el 2025 las ciudades producirán 2.200 millones de toneladas de desperdicios sólidos. Se trata de una cantidad diaria de basura equivalente al gran peso de la pirámide de Giza. Los costos ambientales, sociales y económicos para atender la basura se dejan de sentir a nivel mundial y Puerto Rico no es la excepción. La vida útil de los vertederos se acaba, mientras crecen las montañas de desperdicios sólidos en la isla. ¿Cómo reducir el impacto negativo en el medio ambiente y nuestra sociedad para evitar quedar arropados por nuestros desechos? La respuesta en el costo de la basura. Ya el conejito de enceste llegó al equipo de estrellas y con ellos siguen encestando por un más limpio Puerto Rico. Para el equipo de estrellas no basta con encestar, tiene que mantener la forma que los convierte en campeones. En décadas pasadas nos han presentado campañas publicitarias que en su origen buscaban crear conciencia sobre el problema de generación de basura en la isla, pero para ese entonces el enfoque era el depósito correcto de la basura. En la década de los 80, el depósito de desperdicios sólidos en la calle afectaba a diversos sectores del país, por lo que se libró una cruzada basándose en la imagen de Puerto Rico. Oye el canto del coquí, él llora porque su islita está perdiendo su hermosura y él quisiera decir con orgullo, coquí, coquí, yo soy de aquí. Esas campañas se quedaron cortas en su proyección de futuro. Aunque se logró reducir el depósito ilegal de basura, en los años subsiguientes surgió un problema mayor. La generación de desperdicios siguió en aumento, pero los terrenos para depositarlos fueron disminuyendo debido al incumplimiento de leyes ambientales, porque la mayoría de estos vertederos fueron creados antes de la promulgación de leyes y reglamentos de protección ambiental. Puerto Rico se convirtió en el país que más genera basura en el mundo por unidad de espacio. Literalmente, poco a poco vamos perdiendo terreno en la batalla contra la basura. En el 1994, la Agencia Federal de Protección Ambiental ordenó el cese de operaciones de la mitad de los vertederos de Puerto Rico, lo que significó una reducción de 32 instalaciones de 64 con que contaba el país. Hoy día solo nos quedan 28 vertederos, de los cuales 21 han tenido que presentar su plan de cierre efectivo en los próximos años, debido a que siguen incumpliendo con exigencias ambientales. Se proyecta que para el 2030 solo queden 7 vertederos en operación. En Puerto Rico prácticamente todo municipio tenía un vertedero. Le llamaban vertedero, pero en realidad era un depósito de basura, porque no cumplían con los requisitos mínimos, entiéndase, no tenían una cubierta impermeable donde se disponía la basura, no recogían los gases de la descomposición de la basura y su operación era totalmente deficiente. En los años 70 en Puerto Rico no había, y antes todavía en los 60, no había la reglamentación que hay ahora en el manejo de desperdicios. Y antes se llevaba todo, desperdicios industriales, desperdicios peligrosos, iba a la misma instalación. Y hay mucha basura en las capas bajas ahí de los vertederos antiguos, que lo que guardan ahí son muchos de esos contaminantes y basura y desperdicios peligrosos. Tenemos un aumento significativo en la generación de desperdicios sólidos por persona. Ahora mismo, hace más de 10 años, pues estábamos estimando entre 3.5 a 3.9 por persona, libras por persona. Ahora mismo estamos estimando 5.5 libras por persona. Esto suma pues alrededor de 10.000 toneladas diarias, se estima, para Puerto Rico completo. A pesar del cierre inminente de los vertederos, algunos lograron extender su vida útil, expandiendo su solar. Así transcurrió el tiempo sin una solución definitiva. Aunque ganamos tiempo, debemos profundizar en el análisis del impacto que conlleva la generación desmedida de desechos. Los vertederos que tienen plan de cierre continúan dañando nuestros recursos naturales de manera incalculable hasta el momento.
ese es el problema ambiental de Puerto Rico. El manejo de desperdicio es el problema ambiental de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque va a toda la vida, ¿verdad?, de nuestros ciudadanos, porque ataca los sistemas de agua naturales, de recarga de agua en Puerto Rico. Los vertederos, como operan en Puerto Rico, liberan al ambiente continuamente. Es como una gran chimenea abierta donde está saliendo gas metano por ahí a diario de la descomposición de la basura. Ese es un gas de calentamiento 21 veces más potente que el CO2, que es el que todo el mundo se enfoca como un gas de calentamiento. Es interesante, normalmente donde se ubican muchos de estos vertederos es en áreas de humedales. Uno ve el área el vertedero de San Juan, el vertedero del Caño Tiburones, el de Toa Baja, están aledaños a áreas que en un momento fueron humedales, fueron mangles, cercanos a cuerpos de agua, que quizás eran las áreas donde las personas no podían vivir o las tenían un poco más alejadas de las áreas residenciales y comerciales, y por ende se establecieron en esa zona. Muchas veces se habla de que el daño ambiental ocurre de manera paulatina, casi no te puedes ni dar cuenta, pero revertirlo es bien difícil. La contaminación de los vertederos se acrecenta cuando llega basura electrónica, llamada de igual forma como basura E, la cual se supone que nunca sea enterrada en los vertederos y se disponga de otra forma. Estudios en vertederos de Estados Unidos apuntan a que el 70% de los metales pesados y potentes químicos cancerígenos provienen de estos equipos. El recogido de esta basura en Puerto Rico se hace una vez al año. Se supone que cada municipio tiene su infraestructura, tiene su oficina de reciclaje y tiene un centro de acopio temporero, que ahí es donde entonces nosotros apoyamos en campaña, en abril, en el mes de reciclaje, hacemos un recogido electrónico. En un sinnúmero de municipios de la isla. Este año se hizo en Ponce, Las Piedras, Mayagüez, Vega Baja y San Juan. El incumplimiento de estos vertederos se basa en la carencia del control de lixiviados, que son los líquidos ácidos que se crean en la descomposición de la basura, en el que se puede encontrar metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. También la liberación de gas metano en grandes cantidades aporta al calentamiento global que afecta al planeta. Cuando yo digo que las celdas están en incumplimiento, lo que quiere decir es que no tienen liner, no tienen el revestimiento geosintético, que simplemente pues es como si le pusiéramos un paño impermeable para que no percole y se puedan recoger los lixiviados, tratarlos. Además tiene que tener recolección de gases, porque pues esto genera metano y sabemos pues que eso es parte de los gases que crean el problema del cambio climático y afectan pues también la capa de ozono. Así que ese es el tipo de cosas que nosotros necesitamos llevar a estas instalaciones a que tengan. El Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos en Puerto Rico, creado en el 2003, estableció que, por décadas, el manejo de los residuos sólidos consistía en disponer en vertederos abiertos, crematorios o terrenos de poca productividad. Para ese entonces, se entendía que esos terrenos eran los sumideros y humedales. De esta manera se pasó por alto el costo salubrista que este tipo de operación podía ocasionar. No obstante, disposiciones federales como la Ley de Aire Limpio de 1970 y la Ley de Agua Limpia de 1972, además de lo que estipula el subtítulo D de la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976, obligaron al gobierno a buscar alternativas para un manejo adecuado de la basura. Es por eso que en el 1978 se creó la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la cual tenía la misión de establecer estrategias eficientes en el manejo de los desperdicios. Hay que señalar que no todos los sistemas de relleno sanitario operan fuera de las regulaciones ambientales. Incluso aquellos que pudieron expandir sus terrenos y alargar su vida útil para el depósito de basura, tuvieron que hacerlo bajo el cumplimiento de las leyes federales y estatales. Sin embargo, el problema se agrava con la proliferación de vertederos clandestinos. Esa situación continúa viéndose en la actualidad y presenta un riesgo adicional para la conservación ambiental de nuestra isla. Personas ignoran por completo las penalidades a las que se exponen cuando realizan el desecho ilegal de basura, por lo que el disuasivo no hace su efecto. Pudimos evidenciar fácilmente este problema al transitar por esta carretera rural de Guayanilla hasta el punto de llegar a la parte posterior de un cuartel de la policía, donde irónicamente el delito campea impune día por día. El factor económico, en parte, es causal de estos depósitos ilegales, añadiéndose la falta de escrúpulos del que viola la ley. Para uno disponer desperdicios sólidos no peligrosos en un vertedero,
debe pagar, o sea, el municipio cobra una cantidad de dinero. Y si esa cantidad de dinero el que va a disponer no la tiene, pues, ¿qué normalmente ocurre? Disponen en cualquier otro sitio clandestinamente. El cuerpo de vigilantes pues sí lleva a cabo ese monitoreo y esa vigilancia, pero a veces no dan abasto para la cantidad de vertederos clandestinos que hay a través de toda la isla y por eso dependemos grandemente de la ciudadanía que nos apoye en comunicarnos dónde están para poder atenderlos. Y la gente inescrupulosamente tira pues su basura sin pensar en las consecuencias o en el vecino que vive cerca o el cuerpo de agua que pasa por ahí. Y ha sido siempre parte de nuestro análisis, cuando vamos a una orden de cierre, cuáles son las alternativas que tenemos presentes para poder evitar de cerrar, digamos, las puertas de un vertedero y que se nos creen 10 o más lugares clandestinos. La fiscalización es pieza clave para el cumplimiento de las leyes que pueden evitar el depósito clandestino de basura y promover la operación adecuada de los vertederos. Pero la falta de recursos económicos limita esa fiscalización. La reducción de unos $6 millones durante los pasados 5 años en el presupuesto de la Junta de Calidad Ambiental provocó la pérdida de gran parte de los inspectores de vertederos y la escasez de recursos para atender emergencias ambientales. Como medida de ajuste, se comparte la información con oficinas regionales, pasando parte de la responsabilidad a los municipios. Y lo que ha ocurrido históricamente es que lo que ha sufrido dentro de la agencia o que se ha visto más impactado es aquellos programas que corren exclusivamente con fondos estatales. En ese caso, pues, en las áreas como de ruido, que es una problemática puramente estatal, el tema de los sistemas de relleno sanitario, este tipo de instalación que corre solamente con fondos estatales, pues se han visto un tanto impactados por esas leyes. Como hemos escuchado en innumerables ocasiones, nos arropa la basura. Los esfuerzos realizados no ganan tiempo en esta carrera contra el reloj y lo mejor que podemos hacer es poner acción en aquello que ya conocemos antes que sea demasiado tarde. Próximo. No tenemos más nada, tenemos que venir aquí a luchar y buscarnos el billete, porque si no, pues ¿qué podemos hacer? Estamos en una tasa de reciclaje de 11%, cuando deberíamos haber llegado a una tasa de 35%. ¿Qué herramientas yo le voy a proveer si no hay métrica? Y no hay manera de que se cumpla con la infraestructura actual del país. Mientras el Estado se ocupa en buscar una solución a la disposición de una generación de desperdicios desmedida, otros convierten la basura en su tesoro. Esa es la cruda verdad de los que conocemos como los rescatadores de basura. Son personas que todos los días arriesgan su vida al entrar a estos vertederos para rescatar lo que sea. Este se ha convertido en su modo de subsistencia. Mira cómo estamos nosotros, sin trabajo comemos de aquí. Comemos de aquí nosotros, mira. De aquí comemos, primo. Si nos sacan de aquí, aquí va a estar la queja que llueve. Su nombre es José Seguino, un exconfinado que asegura no ha recibido una segunda oportunidad en la vida, lo que lo lleva a buscar entre los desperdicios por los pasados 5 años y así poder vivir y mantener a los suyos. Ante nuestra cámara, no mostró mayor resistencia en contarnos su historia, donde humildemente trabaja con honra, con tal de no volver a la cárcel. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque ahora mismo actualmente nos discriminan, pues no hay trabajo, actualmente pues. No podemos irnos a hacer otra cosa, pues. Llegar aquí, pues, buscar lo que otros votan para sobrevivir. ¿Y da para sobrevivir? Bueno, diariamente nos ganamos de 20, 25, 30, 40 dólares. Aquí, por lo menos, pues con eso, pues, nos bandeamos a vivir. ¿Estás consciente de los riesgos de estar llevando a cabo este trabajo? Sí, conocemos que aquí hay mucho riesgo, hay muchas bacterias, contaminación y todo eso, ¿viste? Que pues... Pero no tenemos más nada, tenemos que venir aquí a luchar y buscarnos el billete, porque si no, pues ¿qué podemos hacer? No podemos vivir. ¿Y esto lo hace todos los días? De lunes a viernes. Mientras abren el vertedero, pues nosotros nos colamos aquí y llegamos aquí a buscar el pesito. En tu caso en específico, ¿por qué no encontrabas trabajo?
Pues porque una vez yo estuve confinado y pues la discriminación se ve mucho en nuestro país ahora mismo y pues la cual pues no creen las segundas oportunidades, pues nos dejan sin empleo y sin trabajo, sabiendo que nosotros somos gente de familia también, que necesitamos un empleo para poder mantener nuestra familia, la cual pues no los ayudan ni nada, pues los vemos obligados a llegar aquí a buscarnos el billete y el peso aquí. ¿Tus compañeros están igual que tú? Todos los compañeros míos aquí, hay padres de familia, hay todo, ¿viste? Y pues no hay más nada y todos tenemos que llegar aquí a buscarnos el billete, ¿tú me entiendes? ¿Usted está dispuesto a no irse de aquí? Nosotros no estamos dispuestos a irnos de aquí. Aquí nos pueden coger y todo eso de aquí, pero lamentablemente aquí nosotros sobrevivimos y no podemos irnos de aquí. Si nos vamos de aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿A parar un punto de droga para que nos maten o nos metan presos? No se puede, es mejor venir aquí a buscarse los chavos hojadamente. Por disposición federal se prohíbe el paso a los sistemas de relleno sanitario, pero la necesidad puede más que la razón para estas personas, quienes conscientes de los peligros a los que se exponen, se las juegan frías para poder generar algo de dinero o poder comer. Parece increíble. Más increíble es la realidad que escenarios como este los hay en la mayoría de los vertederos, escondiéndose allí el reflejo de un mal social que no damos tiempo ni pensamiento para atenderlo. Estando allí, supe de personas que en el pasado tenían un buen empleo, pero un golpe de la vida los llevó a subsistir entre la basura. Otros están dispuestos a la penalidad por violar la ley, puesto que entienden que la cárcel es mejor alternativa. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que tú haces en el día? Cuando llegas aquí, ¿qué haces? Y después cuando terminas, ¿qué haces con lo que recoges? Bueno, lo primero que yo hago aquí es coger sol, llevar un pujón de agua, comida, no. Y estar pendiente de la máquina que tenga un golpe. ¿Te han dicho algo que no puedes estar aquí? De hecho, 30 días de cárcel o 500 pesos multa. Ahí lo dice. ¿Y te han dicho algo? ¿Te han sacado? Sí han venido, pero yo no le cojo, ya yo estoy viejo para eso, para cogerle. Mejor cojo los 30 días, mejor que me mantenga el gobierno. Que te mantenga el gobierno. Seguro, porque si no hay más nada. Hemos visto todo tipo de personas, inclusive hasta menores, rescatando todo tipo de desperdicio y caminando libremente en el área, donde el área por ley debe ser restringida y no permitirle a este tipo de personas hacer ese tipo de acción. Y verdaderamente es algo inevitable. Estas personas aportan a su manera a una de las alternativas más sonadas y discutidas para atender el problema de disposición de desperdicios sólidos que sufre el país. Inconscientemente, esos trabajadores practican el reciclaje. El principio del reciclaje se basa en las 3 R's: reducir, reusar y reciclar. Esta alternativa viene discutiéndose desde la creación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en el 1978, pero no fue hasta el 1992 que se estableció la meta de llegar a un 35% a un término de 10 años. Al día de hoy, apenas llegamos a un 14%. Se hablaba de que Puerto Rico debería reciclar un 35% como meta en los desperdicios sólidos. Han transcurrido años, hubo varias enmiendas para alargar ese periodo y ya hemos llegado a un punto que ni lo tocamos porque no se ha cumplido y no hay manera de que se cumpla con la infraestructura actual del país. Por muchos años se estableció una meta del 35% y todavía estamos muy distantes de esa meta. Por diversas razones, en un pasado no existían los mercados, no existía la capacidad financiera. Hoy día la situación financiera continúa en un estado que no es el mejor para todos nosotros, pero sigue siendo un reto. Una cosa nos lleva a la otra. En la medida que nosotros logremos reducir la basura que generamos, menos basura para disposición y por ende pudiera suponer algunos ahorros. Estamos en una tasa de reciclaje de 11%, cuando deberíamos haber llegado a una tasa de 35% desde hace, ya estamos a más de 20 años de la ley original. Así que eso es un tema que tenemos que trabajar. Nos percatamos que el porciento de reciclaje variaba según el recurso que entrevistábamos. Unos mencionan un 11%, otros un 14 o 15%. Eso se debe a que no hay métricas actualizadas y completadas que brinden un marco exacto de dónde estamos parados con el reciclaje. La razón de la desinformación es que existe un incumplimiento general en el sector público y privado para proveer informes trimestrales a la Autoridad de Desperdicios Sólidos sobre cuánto se está reciclando. Debe saber que el reciclaje en Puerto Rico es obligado y la erradicación de dichos informes también. La Ley 411 del 8 de octubre de 2000 exige que
tanto a los municipios como al sector privado, industrias, fábricas, tiendas, comercios, a cualquier tipo de institución comercial o no comercial, educativa, universitaria, turística, entre otras, con o sin fines de lucro, que empleen a más de 10 personas a tiempo completo o parcial, la implantación de un programa de reciclaje. Al inicio, si viene un empresario de Estados Unidos, Europa, China, Hungría, quiere establecer un mercado aquí, ¿qué herramientas yo le voy a proveer si no hay métricas? Unos estudios que fueron ya viejos, pues le crea un poco de desconfianza a ese empresario ahí, ¿verdad?, de primera instancia. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, lo estamos trabajando, ahora mismo pusimos el día 2008, 9, 10, 11 y 12. 2012 se mantuvo en casi 13%. La Ley 411 enmendó la Ley 70 del 18 de septiembre de 1992, mejor conocida como la Ley para la Reducción y el Reciclaje en Puerto Rico. Su propósito es asignar responsabilidades tanto al sector público como al privado para el establecimiento de programas de recuperación de materiales reciclables. Esta ley faculta la erradicación de multas por el incumplimiento. Hasta el momento, nunca se ha generado una multa. Ante la política pública tienes que establecer un protocolo administrativo, se le envía una carta, mira, usted está en incumplimiento. Esa la envío yo, el director del área. Después, lo próximo es que se hace una visita, mira, tal visita en los informes, se detectó esto. Lo próximo entonces sería una segunda notificación y después la tercera la escribe el director ejecutivo. Entonces ya ahí, si no hay caso, que haya caso omiso, entonces entramos en la parte legal, que sería entonces alrededor de $1,000 por multa. ¿Y cuántas multas han emitido? Te puedo decir, ¿quieres saber? 0. ¿Cero por qué? Desde que hemos entrado, desde que la institución entró en función. ¿Y por qué? Hay una serie de cosas que, ¿verdad?, que todos conocemos, y es que tú vas a multar a algún municipio o vas a multar a alguna agencia y lo primero que te hacen es que te envían una llamada, mira, ¿qué pasó aquí? Y eso es una realidad. Los análisis coinciden que para tener un programa de reciclaje nacional efectivo, primero debe haber disponibilidad de fondos y segundo, información actualizada. En el 2003, la compañía Wayron hizo un estudio de caracterización que refleja el comportamiento de la generación de desperdicios de los puertorriqueños. Ese estudio se usó para la redacción de un itinerario dinámico para proyectos de infraestructura presentado en mayo de 2008. Con el fin de establecer política pública evaluando todos los escenarios posibles en la disposición de desperdicios sólidos. Ahora se necesita otro estudio de caracterización para actualizar ese comportamiento y redefinir las estrategias. La manera de tú subir la tasa de reciclaje sería haciendo un acercamiento de atender ciertos desperdicios. Si tú tienes 30% de tu basura que sea plástico, que es un porciento alto, pues tú estableces legislación, por ejemplo, para atender las botellas de plástico, porque representa 30% y te puede elevar la tasa de reciclaje. Así que yo creo que sin tú tener ese estudio de caracterización base, pues es difícil tú establecer legislación o mecanismos para elevar la tasa. Entre la adversidad aún hay oportunidad. El reciclaje en Puerto Rico mueve parte de nuestra economía, desde las escalas más básicas hasta grandes empresas. Esto sirve de señal que tenemos frente a nosotros una industria muy lucrativa que no hemos explotado aún y que pueda ayudarnos de diferentes formas. Esos ejemplos los conoceremos pronto. Después de la pausa. Nosotros aquí hemos sabido sacar en una semana 15 vagones de material. Estos dos vienen siendo categoría número 2, que es polietileno de alta densidad. Vamos a tener que facturarle a ciudadanos por el manejo de los desperdicios sólidos. Enterrar la basura se ha convertido en un negocio lucrativo que genera ganancias millonarias al año para los municipios dueños de vertederos, pero el recogido de su basura es cada vez más costoso y se hace difícil mantener un balance entre gastos e ingresos. Por lo tanto, la opción de cobrarle a usted por ese recogido cada vez toma más fuerza. En algún momento vamos a tener que facturarle a ciudadanos por el manejo de los desperdicios sólidos. Los municipios ya no pueden seguir costeando este manejo de los desperdicios. Eso podríamos hacerlo a través del CRIM, se ha hablado del CRIM, a través
de incrementar un poco la tasa de impuestos de la propiedad y utilizar el dinero para el manejo de desperdicios. A diferencia de los vertederos o sistemas de relleno sanitario, el reciclaje promete una mejor economía. Un estudio del US Recycling Economic Information encontró que si reciclara y reusara el 75% de los desperdicios sólidos municipales y los residuos de material de construcción y demolición en Estados Unidos, para el año 2030 generaría 2.3 millones de empleos directos, casi el doble de los proyectados bajo el estatus que rige en estos momentos. Además, se crearía una cantidad significativa de empleos indirectos asociados a suplidores y de empleos inducidos a causa del consumo adicional de esos nuevos trabajadores. Se estima que el reciclaje genera 4 veces más empleos que la industria de manejo de basura. Esa oportunidad de negocio ha movido a varios empresarios de Puerto Rico a adelantarse con el reciclaje. El sistema de relleno sanitario en Carolina es buen ejemplo de ello, contando con un programa de reciclaje sólido que deja dividendos positivos al municipio. Llegamos hasta allí para ver de primera mano cuál es esa fórmula que genera dinero con lo que usted desecha. Desperdicios sólidos domésticos, lo que es la basura doméstica de la ciudad de Carolina, trabajamos alrededor de unas 3.000 toneladas mensual. Y desperdicios sólidos voluminosos, que son los otros desperdicios que entran al relleno sanitario como material vegetativo, escombros, desecho de construcción, son aproximadamente unas 3.500 toneladas o 3.000 toneladas mensuales. Y obviamente pues este relleno sanitario, a diferencia de los demás, todos los materiales tienen que entrar separados, tienen que entrar segregados. Para lograr la segregación de los materiales, los ciudadanos clasifican sus desperdicios, separando lo reciclable en bolsas rojas, que luego pasa un camión recogiendo específicamente ese material. Los desechos domésticos son recogidos por otro camión que sirve también a la misma compañía, Carolina Recycling. Al llegar a la planta, el material pasa por otro proceso de segregación, donde la clasificación es más específica, por ejemplo, con el plástico. Aquí yo tengo unos ejemplos de lo que viene siendo categoría número 1, que es PET. La mayoría de los productos que podemos encontrar son las botellas de agua, de Sprite, de 7-Up, de Coca-Cola, de todos estos productos, todas las botellitas chiquitas de agua, más ahora vienen unos galones de agua grandes nuevos con un ganchito. Eso es PET, todo es polietileno. Y aunque sea verde, aunque sea color verde clear o clear natural, se recicla y se vende juntos. Ahora, vamos a poner este por acá. Estos dos vienen siendo categoría número 2, que es polietileno de alta densidad. Este es otro plástico distinto a aquel que se vende en un mercado distinto. Acá pueden ver el HDPE natural, que es color clear pero medio borroso. Aquí podemos encontrar los galones de leche. La mayoría de los galones de leche vienen de este material. Todavía hay galones de agua que vienen también de este material. Ahora están ya saliendo con la mayoría con el otro plástico. Ahora yo les voy a explicar este sistema de rodillo. Nosotros lo que primero aquí separamos en el programa de reciclaje cuando llega a la planta es el cartón. Una vez los muchachos separan el cartón, ¿cuál es el próximo material que se separa? El papel. El papel cae en un sistema de rodillo, lo que le llaman el screen principal, que ese screen tiene unos rodillos que están sincronizados. Cuando eso corre, impulsa lo liviano hacia arriba, que viene siendo el papel, y todos los demás materiales como los plásticos, las latas, ferroso y aluminio van cayendo poco a poco por peso. Una vez que caen a la parte de abajo, final, cruza por esta correa que pasa hacia la nueva fase. Luego de dividido el material es embalado para enviarse a mercados en Europa, China y Estados Unidos, quienes convierten esto en materia prima, cerrando así el proceso de reciclaje. Esta planta sirve a los 44,000 hogares que hay en Carolina y genera ganancias de sobre $100,000 mensuales. De igual forma, en el sector privado se encuentran empresas de reciclaje exitosas. WR Recycling en Cabo Rojo es una de ellas. Esta planta recicla desde papel hasta metales y lleva décadas en este negocio. Nosotros aquí hemos sabido sacar en una semana 15 vagones de material para exportar, porque nosotros compramos y exportamos.
Esa es la parte de nosotros. Nosotros compramos el material, lo preparamos, esto que usted está viendo aquí a nuestros alrededores, según llega el material, aquí está el cartón, por ejemplo, que lo limpia, según llega, ahora eso pasa por el proceso donde los muchachos lo limpian. Limpiarlo es sacarle todo ese material que lo puede contaminar, llámese plástico, el cartón ese que es como un wax, y de ahí entonces se procede a tirarlo a la máquina, se convierte en pacas y de ahí pasa al contenedor que va al muelle para la exportación. Con la compra de material reciclable se ha despertado un auge en el rescate de metales que los ciudadanos de escasos recursos han sabido aprovechar muy bien. Esto ha redundado en un beneficio marginal, pues en el rescate se han sacado toneladas de escombros metálicos que antes nadie pensaba remover. Yo tenía una clienta que a mí me llamaba la atención. Ella venía todas las tardes, pero venía después de cierta hora. Y yo la miraba a ella y ella tenía, ¿verdad?, como que pues siempre sus uñas arregladas y qué sé yo, hasta que un día ella me dice, ¿usted sabe qué? Yo soy maestra, pero yo no puedo vivir con lo que yo tengo. Esto es mi ayuda para yo poderle dar las tutorías a mis hijos, porque yo soy madre soltera. O sea, no es una cosa que podemos decir que puedan vivir completamente de esto, pero de qué les ayuda definitivamente. De igual forma surgió la desventaja del robo de metales como el cobre o el bronce, que son comprados ilegalmente por empresarios que niegan a someterse al proceso fiscalizador del Estado. Ese material tiene que llenarse una PPR que le llaman. Eso es un documento que nosotros le llenamos al cliente donde aparece toda la información del cliente. Además de la información del cliente tiene que tener una identificación con foto. Y nosotros todos los lunes, a más tardar martes, tenemos que llevar y rendir ese documento al cuartel de la policía más cercano, en este caso de nosotros, al cuartel de la policía de Cabo Rojo. El éxito de estas empresas radica en parte a mantener identificados los mercados a los que pueden vender su material. Ese es un reto constante por la fluctuación de la demanda. Ahí es bien importante el tema del consumo, porque al nosotros no tener completo el ciclo de reciclaje en Puerto Rico, obviamente tenemos que exportar la mayoría de los materiales, y para nosotros poderlo exportar tenemos que tener unos pesos mínimos de exportaciones, y yo tengo que llegar a esos pesos para poder, cada material tiene su peso específico para nosotros poder exportar esos materiales y esas cantidades. Una vez ese material se embala, se monta en un contenedor, donde ese contenedor se lleva al puerto de San Juan y se envía a su destino final, donde es nuevamente procesado para hacerlo en materia prima. Le digo que las filas aquí, por ejemplo, llegaban casi al otro puente del otro lado y así sucesivamente. El mercado ahora está tan abarcado que entonces se han aguantado un poco las compras, pero siempre lo hay. Siempre lo hay. La razón por la que todo el material reciclable se tiene que exportar es por la falta de empresas procesadoras que cierran el último eslabón del proceso al convertirlo en materia prima a reusarse. Esas empresas han mirado a la isla en varias ocasiones, pero no deciden radicarse aquí en gran medida por los altos costos energéticos. Una legislación pertinente podría ser elemento necesario para atraer estas compañías, o mejor aún, que surjan empresarios locales. Es uno de los problemas principales que tenemos para poder manejar las empresas. Eso pues ya con la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues yo espero que se puedan bajar las tarifas en el futuro y que podamos ser competitivos. Pero la problemática que tenemos aquí, o la primera traba que tenemos aquí, los altos costos energéticos, cuando viene una persona local que tira sus números, dice voy a implantar una planta de reciclaje para que se cierre el ciclo aquí, que es que cogiste un material, lo procesaste y lo convertiste en otro material. Ahí tú cierras el ciclo de reciclaje. Pues lo más atractivo es seguir exportándolo. Cuando hablamos de temas como estos, no podemos perder de perspectiva que el cambio comienza con uno mismo. Aunque le cueste creerlo, usted puede dar el primer paso para un cambio positivo en la disposición de desperdicios sólidos del país. Sin embargo, el reciclaje no es la única propuesta que está sobre la mesa. El tiempo se agota, pero hay alternativas que hay que discutir aún. Eso es lo próximo en Enfoque Noticias 24/7.
Tener como sociedad una mayor conciencia sobre el impacto que produce el mal manejo y la acumulación de desperdicios sólidos en nuestra isla es una de las mejores armas para hacerle frente a este problema. Ya no es echa la basura el zafacón, que al final termina en este zafacón grande llamado vertedero, ahora es chequea dentro de esos materiales, que hay materiales que podemos recuperar, que podemos crear una industria y vamos a reinvertirlo en la economía. Y esa es la parte yo creo que en donde hemos fallado, aun cuando en antaño hubo campañas muy buenas, pero seguíamos viendo como basura y ese es el fin del movimiento, por eso nos llamamos basura cero, porque para nosotros no es basura, son recursos que estamos desechando. Hay que dirigir el país a crear conciencia en el consumidor, cambio de cultura, que el consumidor pueda entender que el manejo de sus desperdicios en el hogar, que es donde se genera la gran mayoría de los desperdicios en Puerto Rico, ellos tienen como ciudadanos que tomar decisiones de reciclar, reusar y separar, en vez de enviarlo todo al vertedero, que del origen comienza a trabajar con un proyecto que a mí me parece que en Puerto Rico o en todos lados del mundo va a ser difícil alcanzar, pero el concepto de basura cero me parece un concepto interesante, aunque la basura cero como tal nunca vamos a llegar, sí podemos desviar gran parte de los desperdicios que van a llegar al hogar. Precisamente Basura Cero trata de crear alternativas a la disposición de residuos que no incluyan ni enterrar ni quemar los mismos, sino alternativas de reciclaje, reuso y rediseño. Pero, ¿cómo hacer la solución Basura Cero una realidad? Paso a paso. Así es que se estableció en La Posita del Terraplén de Piñones la primera playa con el programa piloto Basura Cero y las estaciones verdes. Hablamos de 3 estaciones verdes de reciclaje de cartón y papel, aluminio y plástico en esa playa en sustitución de los zafacones tradicionales. Se espera que para verano todas las regiones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenten como mínimo con una playa Basura Cero. Asimismo, como parte de otras iniciativas Basura Cero en Puerto Rico, el municipio de Rincón ya adoptó medidas para la eliminación del uso de bolsas plásticas en todos los comercios del municipio, promoviendo así el uso de bolsas reusables. Y es que los esfuerzos e iniciativas tanto del gobierno como de grupos y organizaciones ambientales y comunitarias para lograr disponer adecuadamente el manejo de la basura en la isla ha variado. Programas de reciclaje, actividades de recogido de equipos electrónicos, así como campañas de recogido de basuras en lagos y playas son algunos de ejemplos que podemos mencionar. Iniciativas pasadas como Yo Limpio a Puerto Rico crearon conciencia sobre la protección que cada ciudadano debe darle a nuestro entorno. Hace mucho tiempo, antes de nacer el primer ser humano, antes que el primer árbol buscara la luz del sol, su vida comenzó. Respira y crece. Su sangre corre por sus venas, expresa lo que siente y puede sentir dolor. Nos puede alimentar al estar hambrientos, nos puede sanar al estar enfermos. Tiene el poder de regalarnos energía y también el poder de hacernos sonreír. No es una cosa, es la tierra. Y hay una razón para llamarla madre. Docenas de especies desaparecen de la tierra cada día, para siempre. Pero hay esperanza. Con tu ayuda las ballenas han comenzado a retornar. El águila blanca ya no está en peligro de extinción. Y 1 millón de acres de selva tropical han sido protegidos para siempre. Tenemos solo un planeta. Tenemos solo una oportunidad. Nuestra madre necesita de nosotros. Hagamos algo. Algo.
Sin embargo, el tiempo se agota. Con una población que genera toneladas de basura al año, ¿qué alternativas tenemos a corto y largo plazo? Echemos pues un vistazo tanto a Europa como a Estados Unidos. Son países con programas agresivos de reciclaje, donde se le cobra al ciudadano por la basura que genera en su hogar, pero no así por los contenedores que separan los materiales a reciclar. Además, son países que utilizan plantas de recuperación y energía. En Puerto Rico, desde el año 2009, la compañía Energy Answer inició el proceso de búsqueda de los permisos para la instalación de un incinerador en Arecibo. La propuesta de la compañía Energy Answer busca utilizar diariamente 2.100 toneladas de desperdicios sólidos, no peligrosos y post-reciclaje en la planta. Nosotros generamos 10.000 toneladas al día de basura, así que estamos enterrando 9.000 toneladas de basura diariamente en la isla. Esa basura que se está generando en Puerto Rico es a la que nosotros vamos a tener acceso. Nosotros vamos a operar con lo que se conoce como basura post-reciclaje. El primer paso en esta instalación es que se eduque a la comunidad, se haga un esfuerzo más allá del que hemos estado haciendo en Puerto Rico en años recientes para asegurarnos que todas las comunidades se puedan integrar a los esfuerzos de reciclaje, pero también sabemos que siempre va a haber un residual y un residual sustancial de desperdicio que hay que buscarle un destino final. Y no hay más destino final para el desperdicio que sobra después de haber metido la mano y sacar todo lo que es reciclaje, que ya sea enterrarla o llevarla a facilidades de conversión de basura a energía como la nuestra. Lo que hace nuestra propuesta es lograr quizá un proceso de separación mucho más organizado, en el sentido de que va a poder aumentar las tasas de reciclaje porque se captura más material. Nuestra empresa no es una empresa recicladora. Ahora, la naturaleza del proceso industrial va a permitir que se puedan separar los materiales, por lo tanto, al tenerlo en un lugar cautivo, tienes mayor cantidad de material reciclable disponible para que otras empresas puedan aprovecharse y fomentar el reciclaje en la zona. Es de mayor interés a Energy Answers que la tasa de reciclaje aumente. Asimismo, la planta Energy Answer produciría energía renovable alterna para suplir la demanda de más de 76.000 hogares. La planta está diseñada para generar unos 80 megavatios, exactamente son 77 megavatios de energía, de los cuales la instalación utiliza para sus procesos cerca de unos 10 megavatios. Así que hay 67 megavatios que se le venden a la Autoridad de Energía Eléctrica y se integran a la red de generación de Puerto Rico. Alimenta, 77 megavatios, es la capacidad de llevarle electricidad a unas 300.000 personas, que en el caso de Puerto Rico, que típicamente tenemos, ¿verdad?, más de 3 personas por residencia, etcétera, cerca de 76.000 casas podrían ser alumbradas con la energía que produce esta instalación. Esta energía es una energía que no es intermitente como otras energías renovables, porque nosotros operamos 24/7 con estabilidad. No depende de que si el día está soleado, no depende si está soplando el viento. Es energía continua, lo que llaman base load en el lenguaje de las generatrices. Así que es la energía favorita de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no hay que hacer ajustes para integrarla a la red, porque de momento se cayó la energía. La energía va a estar constantemente exportándose de la instalación a la red. Va a generar por un periodo de 36 meses sobre 4.000 empleos directos y una cantidad similar de empleos indirectos. Y yo creo que eso es bien importante. Eventualmente en su operación tendrá unos 150 empleados de forma permanente, que va desde la alta gerencia a los empleados de mantenimiento. En un periodo de 36 meses el desembolso de dinero para esa construcción excede los $15 millones. El propuesto incinerador aún espera por la otorgación del permiso de construcción de una instalación de desperdicios sólidos cuya ubicación es en el sector Cambalache de Arecibo. Según Energy Answer, la construcción tomará 3 años. Mientras tanto, continúan las manifestaciones por parte de grupos opositores a la instalación de la planta, en la que se quemaría basura para generar energía eléctrica. Nosotros estamos aquí reclamando nuestro derecho a reciclar, a reusar, a reducir y a compostar como forma de manejar los residuos sólidos, y para reclamarle al gobernador que rechace la incineración como forma del manejo de residuos sólidos, que rechace la corrupción que hay a través de este proceso de permiso de la Junta de Calidad Ambiental para el incinerador en Arecibo, y que se reúna con nosotros
para poder explicarle por qué hay que rechazar la incineración, para proteger la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos y para proteger la salud económica del país. Los municipios quedarían quebrados si el incinerador se establece y se les obliga a tener que pagar el doble de lo que pagan hoy para el manejo de los residuos sólidos. El uso de la quema de basura para generar energía está contemplado, así lo detalla un informe de la Autoridad de Desperdicios Sólidos como parte de la política pública de manejo y disposición de desperdicios sólidos, plan que busca el que dependamos menos de los vertederos. El documento además propone la construcción de 2 incineradoras. Existe un plan dinámico que desarrolló la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, que establece diversas alternativas de cómo se va a hacer específicamente el manejo de estos desperdicios en Puerto Rico y utiliza varias opciones, varias alternativas, desde continuar la operación de algunos vertederos, el establecimiento de unas plantas Waste to Energy que toman los desperdicios sólidos no peligrosos y los convierten en energía, y unos centros de acopio en lugares estratégicos. Cuando todo eso se materialice, pues vamos a tener diversas opciones. Por el momento, dependemos de los vertederos y es muy importante que estos operen en conformidad con la ley, porque el no hacerlo supone un riesgo a la salud pública no aceptable. Mientras se concretan o se ponen en vigor tecnologías para el manejo de la basura en la isla, ¿qué pasos se pueden tomar de forma inmediata para trabajar con los desechos? Yo creo que todo ciudadano puede comenzar a hacer el cambio desde el principio en que va a ser una compra. Cuando hacemos compra, tal vez evaluar esos productos que estamos comprando, si son productos duraderos, si tienen menos empaque, comenzar a hacer ese tipo, ¿verdad?, de transición. Ya una vez usted tenga esos materiales en su casa, pues ir disponiéndolos de la manera ¿verdad?, más adecuada, de que si son reciclajes, ponerlos en el contenedor de reciclaje, si lamentablemente no se pueden desviar, pues ya ir tomando conciencia de cómo puedo cambiar esto. Y a darle esa importancia de que la gente entienda de una vez y por todas que reciclar es para usar nuevamente, evitamos llevar basura y contaminación al ambiente y así nosotros podemos echar para adelante. Pero la fase más importante es la de la educación. De que cada vez que nosotros utilizamos un vaso plástico, cuando tenemos un vaso que podemos reusar, pues estamos añadiendo a ese problema. ¿Por qué usamos platos desechables en la casa? Vamos a usar platos que se puedan fregar, porque vamos a llevar a la oficina todo desechable, el uso de styrofoam, el uso de botellas plásticas. Yo a mis hijos les compré unos termos de agua y les echo agua con hielo en su termo para que ellos no tengan que botar botellas de la escuela. Así que esas son cosas que son bien chiquitas, pero las podemos hacer cada uno de nosotros individualmente en nuestras casas. Y es que a través del tiempo y diversas experiencias se ha hecho evidente que la mejor estrategia para manejar los residuos sólidos es la reducción en la fuente. Atacar el problema desde su origen ofrece resultados mayores y mejores a corto y largo plazo. La protección del ambiente es responsabilidad de todos, ya que vivimos en una isla 100 por 35. Como ven, hay opciones. Las cartas están sobre la mesa y solo hay que saberlas jugar, aunque el tiempo no sea nuestro mejor aliado. Podemos lograr un cambio por decisión nuestra para evitar quedarnos sin opciones en el futuro. En Enfoque Noticias 24/7 tocaremos diversos temas de actualidad, pero queremos conocer lo que a usted le interesa. Acceda a nuestras páginas en las redes sociales de Facebook y Twitter de Noticias 24/7 para opinar y dejarnos saber sus preferencias. Nosotros les esperamos en una nueva edición de Enfoque Noticias 24/7. Hasta luego.